Al momento de crear algo, es bueno ponernos limitantes, saber qué podemos y qué no podemos utilizar. Y para esto hay que conocer bien la cosa con la que vamos a trabajar. Utawarerumono es una novela visual de fantasía, donde su historia se desenvuelve en un lugar que no es avanzado, un lugar sin tecnología. Por lo tanto, la base para crear su música es sencilla. Tan solo hay que utilizar instrumentos acústicos, que haya buen uso de percusiones, utilizar cosas que nos suenen a civilización antigua. Pero dentro de su soundtrack hay una excepción. Hay un punto en la historia donde nos encontramos con un arma que es mecánica, o robótica si lo quieren llamar así. Por lo tanto, sus elementos deben de ser distintos a todos los demás. Estoy hablando de Labu Kamu. ¿Y cuál fue la idea del compositor Junya Matsuoka para representar algo así? Pues comencemos por ver su instrumentación. Tal vez sea algo personal, pero siempre he pensado que la sección de metales nos ayuda a crear música para representar cosas que son pesadas. Esto por la sonoridad que crea, por ser el tipo de instrumentos que son. Y si observamos lo que es el Labu Kamu, nos daremos cuenta que es algo que se ve grande y pesado. Por lo tanto, el protagonista de su canción es la sección de los metales. E incluso utiliza el registro grave para darle aún más peso, más sonoridad. Pero la idea principal, la idea que hace que haya unidad en toda esta canción, es el ostinato. Un ostinato es una idea que se repite y se repite y se repite. Una idea obstinada. Y esto nos da la imagen de algo mecánico, como si esto fuera lo único que sabe decir. Incluso si nos fijamos en la versión original, podremos notar que el ostinato lo hace con una guitarra eléctrica. Esto representando que el Labu Kamu ya tiene partes tecnológicas dentro de él. Pero si nos fijamos en la versión del remake, nos daremos cuenta que el ostinato está con los metales, así como lo hace con la melodía. Pero para reemplazar a la guitarra eléctrica, para llenar este huequito tecnológico, lo que hace es meter como algunos sonidos de sintetizador a lo largo de toda la canción. De esta forma, se crea musicalmente a Labu Kamu. ¿Qué les pareció el tema de este video? Si les gustó, si se les hizo interesante, la verdad me gustaría hacer más videos chiquitos hablando de cosas así, de esta y de otras novelas. Y aunque el tema de este video fue centrado en una canción de la primera novela de Utawarerumono, la verdad es que estoy pensando hacer un video donde hable solamente del soundtrack de sus secuelas. Así que si están interesados, no olviden suscribirse. Nos vemos en el siguiente video.